Pero siempre te leías a Balambuga, lo castiga el año de una manera u otra. Dogo tu ba mana lau ye mana da ni bega ti. O ti a ke puta. Dale bene lu bene huela. Ut. ¿Oh, sí? Ut. Huela ben ut. Dogo le ben. Ani. Este lajo ya hubo la estrategia. Pues dándole belo lubio. Antes le busqué que te húmedo. Abasta la agua que no le el sábado. Lo creo jamás fui helila. Ani. Yeah, no cambia y pague how say burrito how you how y pague Misha mitad alicate que voy a Aquí ahora hay que saber cómo caminar. Yeah, definitivamente. Tú me chicaste genemeli hegi sei mucho droga. Yeah. Diga que ni cata. La porque vino. Ya vino. Hasta mucho vino los hasta droga. Yeah. Guiña te guiña. Yeah. Hay que saber cómo andar aquí ahora. Definitivamente. Allá hamulado, no boja malingo hagayan. Manega na la ulibide ushali le ya bai. Fue la vele ni wai hama chumagino. Luma ba kumasa me mafinha te kai funa la chumag. O wato hai senya hinya kwa to buseta na ngi chumag kama na yo munadna. Chumag sempre le ya habala la interés y lo la rago ni. Mama lo la de gamba ka te lo triela. Aquí hama igual ugan. Aquí. Lagi. Tara la cartela. Cabo Gahiri bai. Isabel Cacho. Isabel Cacho. Okay. Que le bueno que betio. Ni bafago ya limón, ya bo limón. Tima la yuma da le los solís, los cachos. Casi son que ha dueño. So me la mujer que video le han batido de cabela benga. Adiga awon hagun ye ho go wa do pero ti mo re li you no lo bi lamba le sempre le do belani. Es de lu uragame. Yeah. Para toda la historia. Yeah. Mabu gane honsu, mabu honsu duhe. Yeah. Na ya tau tui ba no la ban pe. Wa fi lo bongi. Yeah.
caballos solo los tienen de adorno, son inservibles como los dueños, dice Lucía Manaiza. Sí, mantenga la palabra mientras yo hago un mandadito por ahí. Ok, compañero, solo tengo entendido, solo para aclarar un poco la frase que decía el compañero Tito, que los caballos estaban hacen relaciones sexuales. Y yo sí tengo entendido que esa frase de relaciones sexuales se utiliza para personas, pero ok, eso es lo que yo he escuchado y lo interpreto con la gente adulta que lo dicen, que los caballos no tienen relaciones sexuales. Así es lo que prácticamente tengo. Y yo sé que ustedes lo interpretan y lo comprenden también, porque son animales. Entonces yo creo que los animales hacen cosas diferentes que hacen el hombre y la mujer, ¿verdad? La persona humana, ¿verdad? Por lo cual volvemos y decimos, dale caballo mientras que las personas humanas hacen relaciones sexuales. Y porque si buscamos en el término de estas dos palabras, parece que las relaciones sexuales tienden a acariciar y un montón de cosas. Este caballo no acaricia al caballo. El caballo va a ra. Entonces le tiene que tirarle el caballo. Eso es lo que se supone que se maneja, y yo creo que debemos de interpretarlo y decirlo así, de esta forma, porque yo creo que también suena más, ¿cómo se llama? Natural, suena más real y suena con la mejor expresión que nosotros podamos utilizar esa frase. Pero sí, en verdad, lo que decía DJ Sisla, sí, es importante una limpieza, hermano. A mí, como vuelvo y digo, y yo sé que en el transcurso de Tito, tengo entendido que para el próximo año, las iglesias, particularmente la iglesia donde está el hermano David, la Luz Brillante, tienen una serie de actividades y vienen un montón de gente, pero de diferentes partes del mundo. Pero también volvemos y decimos, ¿verdad? Vemos la apatía de los miembros de esas iglesias en ese sentido de promover una cuestión de esa naturaleza. Volvemos y decimos, es importante, hermanos y hermanas, que mancomunemos esfuerzos, porque ese no es trabajo del patronato. Ese es el trabajo de todos y cada uno de nosotros, llámese iglesia, llámese escuela, llámese kinder, llámese colegio, todos y todo es trabajo de nosotros, compañero Tito. Definitivamente. Pero volvemos y decimos, Gabayo, Puetito, Jalio, Gabayo, no están haciendo relaciones sexuales. Es que fíjate, Garifuna.